Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, un juego de preguntas y respuestas bíblicas. En esta ocasión les presentamos preguntas bíblicas sobre la carta a los Romanos, la tercera parte. Son 25 preguntas bíblicas en total y tienes 10 segundazos para contestar cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta: a causa de la debilidad de los romanos, ¿de qué forma les habló Pablo? ¿Como siervo, como profeta o como humano? Terminó el tiempo y la respuesta es la C. El apóstol Pablo les habló como hombre, como humano. Romanos 6:19. Segunda pregunta: porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿La paga, la dádiva o la recompensa? Y la respuesta es la B, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Tercera oportunidad: ¿hasta cuándo están sujetas las casadas a la ley de sus maridos? ¿Hasta que él muera, hasta el desposorio o hasta que tenga hijos? Vamos a ver si respondiste bien. La A, hasta que él muera, hasta que su marido muera. Romanos 7 del 2 al 3. Siguiente pregunta: ¿para qué sirve el fruto de las pasiones pecaminosas según Pablo? ¿Para perdón, para redención o para muerte? Y la respuesta es la C. El fruto de las pasiones pecaminosas no sirve sino para muerte. Romanos 7, versículo 5. Siguiente pregunta: ¿de cuál o cuáles de estas cosas estamos libres según Pablo en Cristo Jesús? ¿Del pecado, de la ley o A y B son ciertas? Y la respuesta es la B. Estamos libres de la ley en Cristo Jesús. Romanos 7, versículo 6. Siguiente pregunta: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo y no bajo el régimen viejo de la palabra que falta, del Espíritu, de la gracia o del amor. Vamos a ver, y la respuesta era la A. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Siguiente pregunta. Pablo pregunta: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es: en ninguna manera, en algunos casos o ciertísimamente. Vamos a ver, la respuesta es la A, pero por supuesto, en ninguna manera. Romanos 7, versículo 7, siguiente pregunta. Sin embargo, ¿a través de qué fue que conocimos el pecado según Pablo? ¿De la fe, de Jesús o de la ley? Tres, 2, 1, y la respuesta es la C. A través de la ley conocimos el pecado. Romanos 7, versículo número 7. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo concluye sobre la ley y el mandamiento? ¿Que son verdad, que son santos o A y B son ciertas? Y la respuesta es B, que son santos. Romanos capítulo 7, versículo número 12. Siguiente pregunta. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido al pecado. La palabra que falta es siervo, esclavo o carnal. Y la respuesta es la C. Exactamente, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Romanos 7, 14. Siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que no mora en mí, es decir, en mi carne? ¿El bien, el mal o el pecado?
Pues el apóstol Pablo decía, entonces el bien no mora en mí, no mora en mi carne. Romanos 7, versículo 18. Siguiente pregunta, esto está interesante. Completa, porque el querer el bien está en mí, pero me cuesta no el hacerlo, o A y B son ciertas. Y la respuesta es no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7, 18. Qué dicotomía, ¿cierto? Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Pablo cuando entendió que terminaba haciendo lo que no quería? Soy siervo del mal, el pecado mora en mí, o miserable de mí. Pues Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24. Siguiente pregunta. Según Pablo a los romanos, ¿en semejanza de qué envió el Padre a su Hijo Jesús? ¿De carne, de pecado o A y B son ciertas? Pues el Padre de los cielos envió a su Hijo Jesús en semejanza de carne y de pecado. Ahí ves, son ciertas. Romanos 8, versículo 3. Siguiente pregunta. ¿Para qué envió el Padre a Jesús en semejanza de carne y de pecado? ¿Para sufrir, para condenar el pecado o para acabar con el pecado? Vamos a ver, y la respuesta es la B, para condenar el pecado en su carne. Romanos 8, versículo número 3, siguiente pregunta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y poder, paz o bondad. Se agota el tiempo y la respuesta es muy bien, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo número 6, siguiente pregunta. ¿Qué sucede con los que viven según la carne? ¿No agradan a Dios? ¿Serán condenados o serán justificados? Y la respuesta es la A. Romanos 8:8 más textualmente dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siguiente pregunta. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la salvación, la justicia o la sangre. Se agotó el tiempo y la respuesta era la B, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10, siguiente pregunta. Pues no habéis recibido el espíritu de, para estar otra vez en temor, espíritu de muerte, de condenación o de esclavitud. Y la respuesta es muy bien, la C. No habéis recibido espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15, siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál espíritu hemos recibido? ¿El de adopción, el de gracia o el de vida? Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud, pero sí hemos recibido el espíritu de, muy bien, la A, de adopción, según Romanos capítulo 8, versículo 15 también. Siguiente pregunta. Según Pablo, ahora que recibimos el espíritu de adopción, ¿qué clamamos? ¿Clamamos aleluya, clamamos hosana o clamamos Abba Padre? Se agotó el tiempo y la respuesta es muy bien, la C, por lo cual clamamos Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15, siguiente pregunta. ¿Qué es lo que somos si el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios? A, somos herederos, somos redimidos o somos príncipes. Y la respuesta es muy bien, la A, somos herederos. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, siguiente pregunta.
somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús si es que, juntamente con Él, vivimos, padecemos o resucitamos. Vamos a ver si respondiste la B, estás en lo correcto. Si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 8, 17 y vamos con la penúltima pregunta. ¿Qué sucede después que padezcamos juntamente con Cristo? ¿Seremos glorificados? ¿Seremos prósperos? ¿O A y B son ciertas? Y la respuesta es la A. Seremos glorificados juntamente con Él si es que padecemos juntamente con Él también. Romanos 8:17. Última pregunta. ¿Quién intercede por nosotros con gemidos indecibles? A, el apóstol Pablo. B, Dios Padre. O C, el Espíritu Santo. 25 preguntas increíbles. Ya vamos ahí en la mitad del libro o de la carta mejor. La epístola a los romanos. Lo importante es aprender. Y la respuesta es la C, el Espíritu. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26 y alabanzas y gratitud a nuestro Señor por su palabra. Y espérate. Vamos con la pregunta bonus, la infaltable. Responde en los comentarios, por favor. Queremos leerte y dice así. Escribe lo que dice Romanos 8:18 y recíbelo como una palabra para tu vida. Recuerda que tenemos también en YouTube un canal llamado Cristo al Comando Kids, un canal cristiano bíblico 100% para niños, aventuras, episodios y mucho contenido con todos los personajes, incluido el mono Tito y sus ocurrencias. También tenemos en YouTube un canal llamado El Pan Diario, Alimento para el Alma. Subimos devocionales, subimos la lectura bíblica todos los días, algunas predicaciones, algunos discipulados, así que suscríbanse, Cristo al Comando Kids y también El Pan Diario. Y en nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook, en Instagram y en TikTok como Cristo al Comando.